Gracia y paz en el Espíritu Santo, donde quiera que ustedes estén, que Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos acá una vez más, gracias a los que han estado accionando en sus devocionales. Es emocionante ver cómo hay hermanos, hermanas, jóvenes, los bendecimos a los jóvenes que están accionando en su reconocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los jóvenes, acuérdense, no son la iglesia del futuro, son la iglesia de hoy. Actívense, muchachos, entren a usar las redes sociales no solamente para su ocio, también alimenten su alma y su espíritu. Se les quiere mucho, Dios les bendiga. Llegamos a nuestro devocional número 142, hablando de neumatología, y vamos a hablar en este devocional, ¿qué requiere hacer el creyente ante los dones espirituales? ¿Qué requerimos hacer? ¿Es solamente sentarnos y esperar, pues dámelo, Señor, y tú ponme la emoción, tú ponme el ánimo, tú levántame, ¿qué es? ¿Qué tiene que hacer el ser humano, el creyente, la iglesia de Cristo ante los dones espirituales? Hay personas que tienen esas malas ideas en sus mentes, que tiene que venir así una fuerza y que tiene que moverlos y tiene que hacer. ¿Será eso? Uno tiene que ir aprendiendo por la palabra de Dios. Mira lo que tiene que ver con los dones espirituales, y vamos a ocupar la carta a los Romanos, capítulo 12, para empezar a hablar de esto. ¿Le parece? ¿Listos? Ahí con sus Biblias. Espero que ya hayan orado en sus casas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ante los dones espirituales lo que tenemos que accionar es una entrega y una sumisión total a Dios. Mucha gente que se dice cristiana le tiene miedo, tenemos miedo de entregarnos a Dios. Y pensamos, es que Dios me va a pedir más cosas, es que Dios me va a hacer como los profetas, es que Dios, de eso se trata. Que presentemos nuestra vida completa. ¿En qué? En un sacrificio vivo. Acuérdense que el sacrificio se llevaba al altar. Y ahí, no se mataba primero y luego se ponía en el altar. Ahí mismo, el sacrificio, el cordero, el animalito era tomado y ahí era sacrificado. Y vea qué interesante, porque nosotros tenemos que presentar ese sacrificio vivo, estar en Él, caminar en Él. No podemos solamente pensar, bueno, pues aquí yo espero a ver qué Dios. No, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Vamos a ser mudados en otro hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Presentarnos. Pablo, mire, llama hasta la atención esta palabra que utiliza, les ruego. Vea cómo Pablo le habla a la iglesia, nos dice, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, que esté siempre claro en nuestro ser, en nuestros miembros, en nuestra mente, en nuestros sentidos. Pero también dice, es un sacrificio santo. Qué necesario, hermanos, que sea un sacrificio apartado para Dios, que sea presentarnos solamente exclusivos para Él. Eso es lo que tristemente le pasó a Sansón, que él quiso vivir entre las mujeres y el servicio como juez. Necesitamos aprender a vivir santos, apartados para Dios. Pero también dice agradable a Dios, porque no se trata solamente de agradarnos a nosotros mismos, lo que me gusta, lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me atrae, no, lo que agrada a Dios. Por eso cuando empecemos a ver los dones espirituales, ya su clasificación y cada uno, usted se va a dar cuenta. Hay dones espirituales más espectaculares, hay dones espirituales que son muy tranquilos o comunes. Y mucha gente solamente quiere ver hacer lo que le agrada. Y dice, es que por eso no tengo dones, porque no tengo ese que a mí me agrada. En realidad hay que hacer lo que le agrada a Dios. Eso es nuestra entrega completa. Pero además, fíjese qué interesante, dice que es nuestro culto o vuestro culto racional. Es decir, es algo que viene en nuestra mente, en nuestro corazón, es algo que entregamos. Por eso es culto, porque es sacrificio. Y nosotros en el culto, nosotros somos el sacrificio. No es Dios, nosotros delante de Él ofrecemos fruto de alabanza que confiesa su nombre. Aquí algo muy interesante e importante, las personas que se están capacitando en dones espirituales se congregan. Los apóstoles, todos, fíjese,
Pedro, Juan, Pablo, Silas, todos ellos tenían una característica bien particular, se congregaban. Cuando usted conozca una persona que dice que fluye en dones espirituales, pero no se congrega, no tiene un pastor, no le rinde cuentas a nadie, escúcheme bien, quizá está ante una persona que no ha entendido los dones espirituales o que a lo mejor está abusando de los dones espirituales, así como Balaam, ¿se acuerda? Es tan importante. Y quizá por eso algunos ni siquiera descubrimos o entendemos el don espiritual que tenemos en nuestra vida, porque ni siquiera nos congregamos. Dios está buscando una entrega completa de nosotros, hermanos. Y nosotros en el carácter de Cristo tenemos que ir afianzando nuestra vida, culto, agradable a Dios, santo, vivo, tan necesario, porque esa entrega nos va a llevar a lo que tú quieras, Señor, lo que tú nos pidas, Señor. Podremos decir como un día Daniel, como un día los amigos de Daniel dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del mal. Usted lo puede ver en Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, el Dios a quien servimos puede librarnos del mal y del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Hay esa confianza cuando tú estás presentando tu vida en sacrificio ante Dios, sumisión y entrega. Pero, y mire lo que dice, me encantó, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese tipo de personas son las que preparan un carácter de Cristo y desarrollan mejor los dones espirituales. No son personas titubeantes, tampoco son personas volubles ni cambiantes. Por eso usted ha conocido y yo he conocido y a lo mejor hemos pasado etapas donde personas que hicieron cosas volvieron atrás, porque no se presentaron completos ante Dios con una entrega completa y una sumisión completa. Esa es la primera. Pero además, ¿qué más tiene que hacer el ser humano? ¿Qué más tiene que hacer la iglesia? Un cambio de mentalidad. Vea lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabrita de la renovación tiene que ver con una palabra que se llama transformo, es la transformación. Metaformo, metamorfosis. Fíjese qué importante, porque es un cambio total en nuestra vida y en nuestra mente. Dejamos de pensar solamente con nuestras emociones o guiarnos por nuestras emociones. Dejamos de ver las cosas de manera material, mis cosas, mi orgullo, mi tiempo, mi dinero, sino que empezamos a ver las cosas con el entendimiento de Dios. Cuidamos nuestras intenciones también. Por eso usted puede ver lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Vaya a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque preparamos nuestra vida y nuestro ser y no nos conformamos a este siglo, sino que renovamos nuestro entendimiento para esto. Vea lo que dice 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Los que le aman. Nosotros, la iglesia. Y vea lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Claro, el Espíritu Santo es Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vamos cambiando nuestro entendimiento, no miramos las cosas ya como esta humanidad ni esta sociedad. Miramos las cosas como Dios las ve. Y vea lo que dice en el versículo número 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto tiene mucho que ver con estos dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, don de lenguas e interpretación de lenguas. Lo veremos en su momento. Pero el hombre natural, ojo aquí, el hombre que solamente tiene pensamientos del mundo, pensamientos sociales, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo.
Que es tener la mente de Cristo no es andar como llanero solitario. Que es tener la mente de Cristo es andar haciendo lo que se nos venga en gana. No, la mente de Cristo es entender la voluntad de Dios agradable y perfecta y caminar bajo esas convicciones bíblicas y que Dios nos va revelando. Vea lo que dice Efesios 4, por favor. En Efesios 4:22, aquí todavía entendemos un poquito más de esa transformación, de un nuevo entendimiento, de un nuevo pensamiento de la mente de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Espíritu Santo te va llevando y nos va llevando a conocernos mejor y saber qué cosas tenemos que ir quitando en esos deseos engañosos. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso es tan necesaria la palabra, por eso es tan necesario edificarnos, por eso es tan necesario estar analizando lo que aprendemos, lo que escuchamos, lo que miramos, todo es tan importante. Y dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso nos va a llevar a la tercera característica que vamos a ver en nuestros próximos devocionales. Así que díganos por favor el día de hoy, ¿cuáles dos responsabilidades tiene el creyente o el ser humano delante de Dios ante los dones espirituales? ¿Le parece? Si nos pueden listar ahí, díganoslo, será de gran bendición. Gracias a todos, de verdad, estamos bien contentos. Suscríbanse en el YouTube, por favor. Si nos regala un like, es excelente. Si nos regala un comentario, mucho mejor. En Facebook, en donde quiero que usted nos contacte. Si necesita los devocionales por vía WhatsApp y no los tiene, por favor escríbanos vía mensajería privada, le mandaremos el número y se los hacemos llegar con mucho gusto. Que Dios les bendiga y les guarde en donde quiera que vayan.